Muy buenas, espero que todo vaya muy bien. Hoy os hablaré sobre esta banda increíble de los 80 llamada Heart. Las hermanas Ann y Nancy Wilson, la primera nacida en el 1951 y la segunda en el 1954, oriundas de California, desde pequeñas se sintieron inclinadas hacia la música rock, admirando a artistas como Led Zeppelin y Joni Mitchell. Ambas eran hijas de un coronel de la Marina estadounidense, por lo que a causa de la profesión de su padre residieron en diferentes localidades de Estados Unidos, afincándose finalmente en la norteña ciudad de Seattle. Cuando Ann Wilson, quien ya era una dotada y joven cantante con una privilegiada voz, se integró a The Army, una banda en la que ya estaban los guitarristas Robert y Mike Fisher y el bajista Steve Fossen, el grupo pasó a llamarse The White Hearts para posteriormente recortar su apelativo a Hearts. Por medio de Ann, su hermana Nancy también se uniría como guitarrista a la formación, cuyos primeros sonidos bebían de fuentes como el hard rock, el blues rock y el folk melódico. Tras grabar en 1975 algunas canciones en Vancouver, Canadá, lugar donde estuvieron afincados durante un tiempo, la banda regresaría a los Estados Unidos para grabar y lanzar en 1976 su álbum debut, Dreamboat Annie, un logrado disco que tendría muy buenas críticas y posicionaría algunos singles de éxito en las listas de popularidad como Crazy on You o Magic Man. Según recuerda Nancy Wilson en el libro autobiográfico Kicking and Dreaming, A History of Heart, Soul and Rock and Roll, la canción Magic Man, el primer éxito radial de Heart, se cumbró en lo más alto de las listas gracias a que los publicistas destinados a promocionar el tema en radios ofrecían a los DJs drogas y prostitutas a cambio de pasadas al aire de la canción. Cuando nos íbamos de las entrevistas, el tipo le pasaba a DJ 1 gramo de cocaína o el número de una prostituta y le decía «es tuya», cortesía de Heart, recuerda Nancy Wilson. Los siguientes álbumes de Heart, que se lanzarían en los años siguientes, Little Queen 1977, Dog and Butterfly 1978, Magazine 1979 y Bebe Lestrange 1980, confirmarían su estatus de banda de éxito con canciones que engrosarían los temas clásicos de su repertorio, como los singles Barracuda y Heartless. Por esa época se vivirían numerosas anécdotas propias del mundo del rock, como la vez en la que las dos carismáticas hermanas Wilson rechazaron una propuesta sexual de los hermanos Eddie y Alex Van Halen, integrantes de Van Halen, mientras las dos bandas Heart y Van Halen giraban juntas. Esa misma noche, Nancy descubrió que Eddie, uno de los guitarristas del rock más talentosos de los años 70 y 80, no tenía una guitarra acústica propia, así que le regaló una de las de ella. Con el paso de los años, la banda atravesaría diversos cambios en su formación, aunque los únicos miembros constantes de Heart serían las hermanas Ann y Nancy Wilson. Con la llegada de los años 80, Heart apostaría a sonidos más comerciales, reflejado en sus discos Private Audition del 82, Passion Words del 83, que venderían menos que sus primeras obras. Por aquel entonces, la cantante Ann Wilson comenzaría a sufrir por su tendencia al sobrepeso. Lo que más añoraba era poder comer tranquila. Yo me moría de hambre para poder verme en línea, confesaba Ann. Según la misma Ann, los demás integrantes de la banda le señalaban constantemente que bajara de peso, y por otro lado, los ejecutivos de su sello discográfico también la acosaban, diciéndole que su obesidad perjudicaba la imagen de la banda.
En 1984, la cantante Ann Wilson participaría junto al cantante Mike Reno, vocalista de la banda canadiense Loverboy, en la banda sonora de la película Footloose, grabando la exitosa balada Almost Paradise. En 1985, y tras firmar con el sello Capitol, Hart apostaría a un sonido de hard rock para consumo más masivo, con melodías más comerciales y letras de carácter sentimental, con una producción más limpia e instrumentación más profesional pero contenida, lo que los llevaría a alcanzar su máximo apogeo de popularidad y ventas. Ese mismo año, Hart publicaría el disco Hearts, con el mismo nombre de la banda, un exitoso álbum producido por Ron Nevison, con reminiscencias del glam metal y pop rock, que llegaría al número 1 gracias a 4 exitosos singles que se encaramarían a lo más alto de los charts de popularidad: What About Love, These Dreams, Nothing at All y Never. Por aquel entonces la imagen seguía siendo muy importante. La cantante Ann Wilson era elogiada por su gran voz, mientras que su bella hermana Nancy ganaba una legión propia de seguidores, gracias a su sexy imagen, donde destacaba un bello rostro, un largo cabello y un curvilíneo cuerpo, en contraposición con Ann, que seguía sufriendo por su tendencia al sobrepeso. Se cuenta que para armar los videoclips de la banda, los directores perfilaban los ángulos y las ropas de la cantante ante la cámara, utilizando diversos trucos para reducir al mínimo el tamaño de su talla. Y a su vez, el lente de la cámara se posaba más tiempo en la figura de su estilizada hermana Nancy, quien supuestamente representaba la imagen que tenía que dar la banda. En el popular videoclip de la canción Never, por ejemplo, Ann, que hacía la voz principal, solo aparecía en 51 ocasiones, mientras que su hermana Nancy, que solo tocaba la guitarra y hacía los coros, aparecía en 101 ocasiones. Hart proseguiría su éxito mundial con el disco de 1987 Bad Animals, que posicionaría en las listas la balada Alone, que llegaría al número 1 en el Billboard, y la canción Who Will You Run To. Por entonces, Nancy Wilson se emparejaría con el periodista musical y director de cine Cameron Crowe, con quien tendría 2 hijos. En los años posteriores, Nancy le pondría música a la mayoría de las famosas películas que realizó su marido, entre ellas Jerry Maguire, Almost Famous, Vanilla Sky y Elizabethtown. La popularidad de Hart comenzaría a declinar a mediados de los años 90 y en el nuevo milenio, aunque el grupo de las hermanas Wilson seguiría sacando discos de estudio como Desire Walks On del 93, Jupiter's Darling del 2004, Red Velvet Car de 2010, que marcó el retorno de Hart al sonido de sus primeros álbumes, y Fanatic del 2012. El 18 de abril del año 2013, el grupo Hart sería agregado al Salón de la Fama del Rock and Roll, en esta ocasión a la que asistieron los miembros originales de Hart, las hermanas Wilson, Howard Lizzie, Michael DeRoiser, Steve Fossen y Roger Fisher. La banda fue presentada por el fallecido músico Chris Cornell, quien emotivamente habló sobre la influencia de Ann y Nancy Wilson que habían ejercido en él y en otros músicos en la escena musical de Seattle. Tras sacar 3 discos en vivo y un nuevo álbum en el año 2016 llamado Beautiful Broken, que contó con la colaboración de James Hetfield, líder de Metallica, el grupo Hart se embarcaría en una gira titulada The Rock Hall 3 for All junto a Joan Jett y Cheap Trick. Ese mismo año, las 2 incombustibles y hasta el momento inseparables hermanas Wilson se distanciarían debido a un incidente familiar. El esposo de Ann, Dean Watcher, fue arrestado por agredir a los 2 hijos gemelos de Nancy de 16 años, luego de que los 2 adolescentes dejarían abierta la puerta de su autocaravana,
lo que provocó la huida de una mascota que tenían. La relación de las hermanas Wilson se vería fuertemente afectada por este incidente. Anne de hecho calificó como un infierno los últimos conciertos de la gira de Heart del año 2016, mientras que su hermana Nancy la criticaba públicamente por encubrir a su marido. En esa gira, las dos hermanas Wilson, de hecho, por primera vez en sus carreras, comenzaron a usar camerinos separados, mientras que un artículo de la revista Rolling Stone de abril de 2017 informaba que las hermanas Wilson no se habían hablado desde que había terminado la gira de 2016 y solo se ponían en contacto esporádicamente a través de mensajes de texto. En enero de 2017, Nancy Wilson formaría una nueva banda llamada Road Case Royal, mientras que su hermana Anne anunció una gira en solitario, aunque aclaró que Heart se encontraba en una situación de stand-by y no se había disuelto definitivamente. Este tipo de situaciones artísticas pueden extenderse durante toda la vida. Creo que no debemos ser algo estático. No digo que mi hermana no tenga razón, simplemente es que somos distintas. Si ambas tenemos al grupo en nuestro interior y podremos seguir adelante. Ambas nos queremos. Deberíamos curar nuestras heridas y seguir adelante. En febrero de 2019, Heart anunció que su pausa había terminado y que se embarcaría en la gira Love Alive en el verano. En marzo de 2019, ambas hermanas se reunieron en el escenario por primera vez, desde que la banda hizo una pausa, en el concierto benéfico Love Rock Nueva York. La verdad que es una pena que por aquel conflicto las hermanas Wilson se hayan distanciado. Me alegra ver que a pesar de todo la banda Heart no se haya separado y siga en activo hasta la actualidad. Ojalá sea así por mucho tiempo. Si os gustó el contenido os invito a que suscribáis y activéis la campana para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Cuidaros mucho, hasta la próxima.